Saludos, te habla el pastor Elvis Díaz de la Pacific Press. Mira, es un placer para mí poder estar contigo y repasar la lección de esta semana, una lección extraordinaria titulada la ley del pacto. Yo sé que la vamos a disfrutar mucho, así que acompáñame. Bien, vamos a estudiar la lección de esta semana, una lección muy hermosa, pero antes déjame recordarte la revista El Centinela. Esta es nuestra revista misionera para toda la división norteamericana, así que es una revista muy especial, una revista con temas extraordinarios y este es el número del mes de mayo. Es una revista que habla a la familia. Mira, es interesante porque también tiene unas secciones para los jóvenes. Hay unos artículos escritos en inglés para nuestra juventud, segunda generación aquí en Norteamérica. Recuerda, estúdiala y compártela con alguien. Si tienes algún comentario, por favor, déjame en los comentarios cuál fue el artículo que más te impresionó, cómo reaccionan las personas cuando tú se las das. Para mí será un placer leerte y poder compartir tu testimonio con otras personas. Recuerda, dale el centinela a alguien, conviértete en un centinela de esperanza. Vamos a estudiar la lección de esta semana, una lección muy interesante, impresionante, titulada La ley del pacto. El versículo de memoria para esta semana está en Deuteronomios capítulo 7, el verso número 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice el versículo de memoria para esta semana. Mira, en la introducción, el autor habla del Salmo 23. Y mira lo que dice el Salmo 23 en el versículo número 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Cuando dice el salmista que Dios lo guía a él por senda de justicia y que lo hace por amor. O sea, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cuáles son las sendas de justicia de Dios? Mira qué interesante. El salmista está hablando de sendas seguras, de sendas que lo conducen a la felicidad, de sendas que lo conducen a él por un camino de estabilidad. Mira, cuando habla en el Salmo 119, el verso 35, dice así: llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está la felicidad. Esa senda de justicia que habla el Salmo 23 es el mismo camino que habla acá el Salmo 119. O sea, el camino de los mandamientos de Dios. La senda de justicia es la senda de la voluntad de Dios. La senda de justicia es la senda de los propios mandamientos de Dios. La ley de Dios es un camino seguro, dice aquí. Y te lo voy a leer textualmente tal y como lo describe la lección en la parte introductoria. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Qué hermoso, ¿no? La ley de Dios es el camino seguro y firme para ti y para mí. El único camino que puede garantizarnos cierta seguridad en este tránsito terrible de la humanidad. Ahora, quiero que miremos cuál es el papel de la ley en el pacto. ¿Cuál es el papel de la ley en la relación pactual? Y es importante entender esto porque podemos llegar a alguno de los extremos. El extremo que de repente que dice que no debemos de obedecer la ley porque simplemente vivimos bajo la gracia, por lo tanto no tenemos nosotros que obedecer de ninguna forma la ley de Dios. Por otro lado está entonces el otro extremo que dice que para salvarnos tenemos que de alguna forma obedecer la ley y que la obediencia de la ley nos hace aptos para la salvación. Muchos en ese extremo hasta llegan a hablar de la vindicación del carácter de Dios de la última generación. Que habrá una última generación que va a vindicar el carácter de Dios a través de su obediencia. Esos son dos extremos terribles. Por eso es importante nosotros entender en esta semana cuál es el papel de la ley de Dios en el pacto, en nuestra relación con Dios. Pero antes deberíamos nosotros entender de manera clara la elección de Israel. ¿Cuál es el llamado? El por qué Dios llamó a Israel. ¿Por qué razón Dios llamó a Israel? Mira, hay unos textos bíblicos interesantes que podemos leer en la Escritura. ¿Por qué razón Dios llamó a Israel? ¿Cuál fue el objetivo de Dios al llamar a Israel?
Es interesante porque cuando nosotros miramos la razón por la cual Dios llamó a Israel, podemos entender de manera extraordinaria esa relación pactual que Dios quería tener con Israel. Mira qué interesante, la lección nos da varias citas bíblicas, yo quisiera leer contigo una. Mira lo que dice Isaías capítulo 56, el verso número 7. Yo los llevaré a mi santo monte. Mira lo que dice el Señor. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Por qué razón Dios escogió un pueblo donde Dios estableciera? ¿Por qué razón Dios escogió un pueblo donde iba a colocar su santuario? Un pueblo que lo iba a adorar, un pueblo que lo iba a obedecer. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Bueno, aquí en el texto dice que Dios establece esto, dice que la casa de oración para todas las naciones. Lo mismo, el mismo concepto es repetido en Éxodo y lo mismo es repetido en Hebreos capítulo 2 verso 7 cuando habla de que Jesús murió para todos. O sea, ¿cuál es el objetivo de Dios escoger a Israel? Era que el pueblo de Israel fuera un foco de la luz de la salvación para el mundo conocido de la época. Israel geográficamente se encontraba en el ombligo del mundo conocido, en el centro de los continentes conocidos en la época. Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para que Israel presentara la salvación al mundo, para que a través de Israel el mundo entero pudiera conocer el plan de salvación de Dios para la humanidad. Así que el llamado de Dios implica también una responsabilidad de testificación. O sea, Dios escoge a Israel para llevar la salvación al mundo. Lo mismo ocurre con nosotros, el Israel espiritual. Dios nos escogió a nosotros porque Él no simplemente quiere salvarnos. Y eso es muy grande. Pero el objetivo de Dios no es simplemente salvarte a ti y a mí, sino el objetivo también de Dios es salvar a los que están a nuestro alrededor, nuestro mundo. Salvar a nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestros seres queridos. Ese es el objetivo de Dios. En ese contexto, para poder entender entonces el asunto del pacto, es importante nosotros estar claro y entender cuál es el objetivo del llamamiento divino. El objetivo del llamado de Dios al ser humano es que el ser humano pueda servir de una muestra de salvación, del plan de la salvación a la humanidad. No únicamente salvarte a ti. Bueno, y entonces aquí viene la ley. La ley, en medio de todo ese pacto, fungen como una especie de lazo que une. Mira, es interesante porque ¿qué es lo que causa el pecado en la vida del ser humano? Lo que causa el pecado en la vida del ser humano es justamente esa desconexión de Dios con el hombre, o del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Cuando el ser humano pecó, lo primero que ocurrió fue un alejamiento en su relación con Dios. El hombre terminó escondiéndose y tratando de resolver su problema por sus propias fuerzas, creando hojas de higuera para tratar de tapar su vergüenza. Sin embargo, cuando miramos más adelante en el texto de Génesis, vemos que lo que hace el pecado es que lleva a pelear a dos hermanos, que termina un hermano matando a otro. Quiere decir que lo que hace el pecado es que quebró, resquebrajó, rompió la relación del hombre con Dios, esa capacidad del hombre de entrar en una relación con Dios y de entrar en una relación con el hombre. Los mandamientos vienen como un lazo a unir eso dentro del pacto. Por eso es que tú te das cuenta que en los mandamientos, los 10 mandamientos descritos en Éxodo capítulo número 20, los primeros 4 describen la relación del hombre con Dios y los siguientes 6 describen la relación del hombre con el hombre. Porque lo que hacen los mandamientos de Dios es justamente eso, tratar de mostrarle al ser humano, a ese que ha entrado en un pacto con Dios, la forma de relacionarse. Mira, y es interesante, porque aunque el pacto es un pacto de gracia, tiene la ley. Pero no podemos llegar a la idea de que la ley me hace a mí merecedor de ese pacto. Que la ley me hace a mí merecedor de yo entrar en ese pacto. No, Señor. La ley, óyeme bien, es importante que entendamos esto. La ley regula a aquellos que ya han entrado en ese pacto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Y Él os anunció su pacto, hablando de Dios, el cual os mandó poner por obra 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios mandó poner por obra los mandamientos, pero ¿a quiénes? A quienes ya habían entrado en el pacto con Él.
O sea, no es que el pacto me hace a mí merecedor, los mandamientos, la obediencia, me hacen merecedor de yo entrar a un pacto. Y por lo tanto, como ya yo obedezco la ley de Dios, ahora yo puedo entrar en una relación pactual con el Señor. No. Por eso es que muchas veces uno predica a la gente y la gente tú le dices, entrégate a Cristo. Oh, no, que mira, yo no voy a poder obedecer, que soy tan débil. Déjame primero yo arreglar esta situación para luego yo entregarme al Señor. Es completamente erróneo. O sea, tú te entregas a Dios. Y cuando te entregas a Dios, entonces vives una relación de pacto. Y lo que regula esa relación pactual, entonces son los 10 mandamientos. Y entonces la ley entra allí en medio de ese pacto. Yo quisiera que entendamos también lo siguiente. O sea, la ley llega regulando ese pacto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10 en el verso número 12 y 13. Mira qué hermoso texto encontramos en Deuteronomio. Mira lo que dice la Escritura, verso 12 y 13 del capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Ya han entrado en pacto. Ya Dios ha entrado en una relación pactual con Israel. Y vienen las condiciones ahora del pacto. Entonces dice aquí el texto, ahora Israel, le dice Moisés, ¿qué es lo que ahorita pide Dios de ti que ya has entrado en pacto con él? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Oye, la obediencia, la ley, solo puede ser efectuada. Y es importante que entendamos esto, porque el hecho de que haya mandamientos, el hecho de que haya ley de Dios y que Dios pida la obediencia, ya hay libre albedrío. O sea, el pacto con Dios no deja fuera el libre albedrío, la decisión del hombre de obedecer a Dios, la decisión del hombre de seguir los estatutos de Dios. Hay una decisión que el hombre tiene que tomar, y es lo que Dios está diciendo aquí a Israel a través de Moisés. Moisés, por favor, dile al pueblo. Y entonces Moisés viene y le dice al pueblo, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que por amor, que con todo tu corazón, que con todo tu deseo, no como una carga. Mira, Israel convirtió la obediencia de los mandamientos como una carga para el pueblo. Los líderes religiosos convirtieron con el tiempo la obediencia a la ley del Señor como una carga atroz, algo que no ocurría por amor, algo que no ocurría partiendo de la relación con Dios. Pero el pacto, la obediencia parte de un pacto con el Señor. La obediencia parte de la relación con Dios. No puede haber obediencia sincera si no hay amor por Dios, si no hay una relación con Dios. Y eso es lo que está diciendo el texto. Que guarde los mandamientos, dice el verso. O sea, me amas, por amor obedece. Que guarde los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien. Qué extraordinario. Mira, y es importante esto porque la palabra que se traduce como ley en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la palabra Torá, y aparece más de 200 veces en la Escritura, hablando de las enseñanzas, de estatutos, hablando de la ley de Dios. Y es interesante entender lo siguiente: la ley de Dios, aunque mira, mira lo siguiente, tenemos el decálogo en Éxodo 20, también lo repite en Deuteronomio. Tenemos el decálogo, los 10 mandamientos de Dios. Esos 4 que definen la relación del hombre con Dios y esos 6 que definen la relación del hombre con el hombre. Y luego entonces hay un montón de mandamientos y ahí la gente viene y se confunde y dice así: no, pero espérate, mira, es que ahora está abolido, porque ¿cómo es posible que esa ley no se aplique en esta época? Óyeme, en el Pentateuco nosotros encontramos la aplicación práctica de los 10 mandamientos dividida en un sinnúmero de leyes. Leyes agrícolas, leyes sociales, leyes civiles, leyes de adoración, un montón. Pero esa era la aplicación de la ley en la época, la aplicación de la ley en ese momento. Lo mismo ocurre en nuestra vida. La ley es eterna. El decálogo de Dios es eterno, es su ley. Es inmutable, no varía, no cambia, es eterna. Pero entonces ahora viene esa aplicación de la ley. Entonces aplícala a nuestros días. Esa aplicación de la ley. O sea, Dios dice, no te hagas imagen. En aquella época habían imágenes diferentes. Hoy día hay otros tipos de imágenes. Entonces, el principio, ¿no? Es importante entender eso. Lo que ocurre
Por eso nosotros no seguimos la ley de la época, por ejemplo, la ley ceremonial de la época, no la seguimos. Porque ya no tenemos que ir a un santuario a matar un cordero, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya esa ley no aplica, pero no es que la ley está abolida. No, es que la aplicación de la adoración de Dios, la aplicación de los mandamientos referidos a la adoración de Dios en el tiempo de Israel era aplicado a través de ese santuario terrenal. Sin embargo, ya hoy en día no tenemos eso. O sea, es importante entender esto, ¿no? Los 10 mandamientos, ese decálogo es eterno. Es eterno. Ahora, mira qué interesante. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Mira qué hermoso. Porque cuando estudiamos cuál es el propósito de la ley, entendemos que el propósito de la ley no es salvar, sino el propósito de la ley es definir, óyeme bien, definir nuestro deber hacia Dios y nuestro deber hacia nuestro semejante. Ese es el propósito de la ley. No es salvarte a ti. El propósito de la ley no es decir, ok, ahora tú obedeces, ahora puedes entrar en pacto con Dios. No, Señor. Tú no puedes obedecer si no entras en un pacto con Dios. La obediencia parte de la fe, la obediencia parte de la relación con Dios, la obediencia parte del amar al Señor. Es importante que entendamos eso y que lo entendamos con claridad. Ahora, mira, cuando nosotros miramos la Escritura y miramos, por ejemplo, el libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 5, encontramos nosotros el aspecto condicional de la ley de Dios. Y es importante que entendamos esto, para que no lo confundamos, porque muchas veces podemos confundir con mucha facilidad el ganar con el cumplir. O sea, el obedezco para yo ganar el favor de Dios, o obedezco para que el favor, la promesa de que ya Dios me hizo, se cumpla en mí. Y es importante entender esto, entender este asunto de la ley. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, el verso número 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí encontramos nosotros el aspecto condicional de la ley. Y muchos cristianos solemos confundirnos en este aspecto condicional de la ley e inmediatamente comenzar a pensar, míralo ahí. Lo que Dios está diciendo es que para poder ganar el favor de Dios hay que obedecer. Entonces metemos la palabra ganar. ¿Y dónde viene el error humano? Ganar. Creemos que cuando Dios habla de este aspecto condicional de la ley, está diciéndome, tú tienes que ganarte eso. Tú tienes que ganarte mi bendición. Tú tienes que ganarte la salvación. La ley no te permite ganar nada. La ley lo único que hace es que permite que la promesa de Dios se cumpla. Que caiga como cae por ley de gravedad. Permite que la promesa de Dios se cumpla de bendición. Y lo mismo vamos a mirar nosotros un montón de textos al estudiar la lección de la semana que habla de ese aspecto condicional de la ley. ¿Y qué entendemos por cumplir? Para que entendamos lo siguiente. Mira, Israel no obedecía para ganarse la promesa, sino para que la promesa pudiera cumplirse en ellos. Entendámoslo de la siguiente forma. De repente este muchacho va creciendo y Dios le dice, mira, no te robe lo que no es tuyo. Pero él desobedece al Señor y termina robando, por lo tanto termina preso. La bendición que Dios tenía para él, la bendición de prosperidad que Dios tenía para él, la bendición de familia que Dios tenía para él, prometido en el pacto de compañía de Dios, en el pacto relacional con Dios, no se cumplen en él. ¿Por qué? Porque en la desobediencia a la ley no permitió que se cumpliera esa promesa. No quiere decir que no se la ganó. Eso estaba ahí, Dios se lo dio. Pero no permitió la desobediencia que se cumpliera. Ahora, vamos a mirarlo en el sentido inverso. Tuvo la oportunidad de robar, pero no robó. Y de repente se trabajó duro, administró bien, como un buen mayordomo. Y entonces vienen las bendiciones y adquiere cosas y lo administra bien. Entonces la bendición de Dios pudo llegar. Aquel hombre se casa, encuentra una esposa, ora, y el muchacho se casó, la muchacha se casó, y entonces tienen una familia bonito, y el Señor dice, mira, no engañes a tu mujer, no anda hablando mentira, no tenga nadie. Entonces se llevó, ¿no? Se llevó. Y Dios le permitió tener un hogar estable, los muchachos recibieron buenos ejemplos, y de repente Dios bendice a esa persona con la estabilidad de un hogar. Bueno, la obediencia permitió que llegara la bendición. Pero aquel otro no valoró.
Y entonces se puso a bromear, tenía una mujer aquí, tenía otra mujer allá, tiene un desorden de vida, el matrimonio se le quiebra, tiene hijos por donde quiera, lleno de child support, he visto cómo es responsable por los hijos, aquel hijo lo odia y de repente aquel tiene otro hijo y le va mal, y entonces es un desastre de familia. Entonces, no es que no se ganó, no es que no ganó el merecimiento de la bendición de Dios, es que la desobediencia a la ley no permitió que la bendición llegara. ¿Te das cuenta? O sea, el ser humano tiene un problema con el asunto de ganar. Creemos que tenemos que ganarnos algo o que de alguna forma vamos a hacer algo para ganárnoslo. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Nada de lo que tú y yo podamos hacer puede ganar el favor de Dios. Porque el favor de Dios ya fue pagado en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el papel de la ley en el pacto. El papel de permitir la bendición que llegue y que solo puede entrar en obediencia mediante una relación con Cristo, y que solo tiene sentido de obediencia cuando parte de una relación de amor con Dios. Mira, quiero leer para ti esta cita que encontramos nosotros en el día del viernes. Una cita muy bonita, quiero leerla para ti. La voy a dejar también aquí en el recuadro. Antes de que mediante el poder y la gracia de Jesucristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. Recuerda Romanos 8, capítulo 8, versículos 3 y 4. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresado en sus mandamientos. ¿Te das cuenta? La obediencia tiene que partir de ese amor por Dios. Por eso Dios se lo dijo a Israel. La ley está para dictar el estilo de vida de los que hemos entrado en pacto con el Señor. ¡Ah, qué hermosa lección en esta semana! La semana que viene será una lección extraordinaria. Así que yo te invito a que disfrutes con nosotros, dándole like al canal de YouTube, que le ponga a la campanita para recibir las notificaciones de todos los recursos que hacemos acá. Y por favor, comparte el Centinela con alguien, léelo y compártelo. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.